Conversaciones a la luz del tarot. El podcast que explora el arte, la historia y la sabiduría de los arcanos más allá de las predicciones. El Código Visconti, el verdadero origen y uso del tarot en la Milán del siglo XV. Bienvenidos a una edición más de Conversaciones a la luz del tarot. Hoy vamos a hablar de el código oculto del tarot Visconti Sforza. Por lo tanto, para entrar en contexto, imaginemos la ciudad de Milán del siglo XV. Era el epicentro palpitante del Quattrocento lombardo. Imaginen por un momento los salones del castillo sforzesco, donde el lujo no era una simple cuestión de ostentación, sino un sofisticado y vibrante lenguaje de poder. En este entorno de refinamiento cortesano y de manuscritos iluminados, nacieron los mazos Visconti. No debemos verlos como simples naipes para el azar, sino como auténticos códices en miniatura, recubiertos con una deslumbrante capa de pan de oro. Lo que hoy conocemos universalmente como tarot tuvo su origen en este contexto, bajo el nombre de Ludus Triumphorum, el juego de los triunfos, un arquetipo visual que encapsula el alma del humanismo renacentista en un formato de bolsillo, capaz de viajar por las cortes más influyentes de Europa. Cabe destacar que la técnica que se aplicaba sobre el oro, sobre este metal precioso, se llamaba tarocato y se utilizaban punzones para crear texturas tridimensionales, motivos decorativos que capturaban la luz de las velas en los palacios. Como historiadora, debo decirles que estas piezas eran herramientas del humanismo y el poder dinástico, no instrumentos de adivinación popular. El propósito original, más que un juego. Propaganda política en miniatura. Un juego de élite y legitimación política. Los mazos Visconti Sforza no fueron concebidos para el entretenimiento vulgar. Eran instrumentos de legitimación política diseñados para las más altas esferas. Por lo tanto, su propósito original dista muchísimo de la interpretación esotérica moderna, porque eran ante todo sofisticadas herramientas de propaganda política para la nobleza de la época, como bien sentenció el cronista Vincenzo Imperiale. El juego del tarot es de señores, príncipes, reyes, varones y caballeros. El mazo Visconti Sforza está impregnado de una heráldica que celebra la unión y el dominio de las familias gobernantes. El Biscione, la gran serpiente, devorando a un hombre, emblema icónico de la familia Visconti. Los 3 anillos de diamante, 3 anillos entrelazados, símbolo personal y heráldico de Francesco Sforza. El león nimbado. En el escudo del rey de espadas aparecía un león con un halo sosteniendo un libro, reforzando la iconografía de autoridad y de sabiduría. O los lemas dinásticos, el uso de lemas en francés como à bon droit, con buen derecho, bordado en las vestiduras de las figuras de la corte y legitimando también la soberanía. La expresión à bon droit significa con razón, justificadamente o legítimamente. El tarot Visconti Sforza emplea una escritura gótica, libraria lombarda, típica de la iluminación milanesa. Iluminación era esta tarea artesana de decorar estos naipes del siglo XV. Y vemos estas frases à bon droit, con razón, justificadamente o legítimamente,
que es una frase legal del lenguaje jurídico que indica una decisión, una acción o declaración de que es legal alguna cosa o alguna situación. Equivale a decir que algo se hace con buenas razones. Curiosamente, en el 2 de copas también aparece otro lema, amor mío. Recordemos que este mazo se hizo también para la alianza matrimonial de estas familias nobles de Milán. Y también aparece la Dextrarum Junctio, o la representación del rito de unión de manos derechas, simbolizando la alianza matrimonial y política que consolidó el poder de los Visconti y los Sforza. Utilizar mazos de cartas para hacer política fue una estrategia brillante. Al integrar símbolos de linaje en un objeto de uso social, la dinastía reforzaba su derecho al trono en cada partida, convirtiendo el ocio en una reafirmación constante de su estatus ante la aristocracia. Las barajas Visconti Sforza. Cuando el estándar de 78 cartas no existía. El mazo Cariail, un programa de edificación espiritual. Las barajas Visconti Sforza son un conjunto de cartas de tarot que datan del siglo XV y que muy probablemente dieron origen a las barajas clásicas y en particular al tarot de Marsella de principios del siglo XVIII y del que derivan la mayoría de las barajas contemporáneas. Las barajas son de gran interés, tanto desde el punto de vista histórico y artístico, por su belleza en sus ilustraciones realizadas con materiales preciosos y que en algunos casos se cree que representaban a miembros de las familias Visconti y Sforza, como también desde un punto de vista sociocultural, debido al vínculo con las dos dinastías que gobernaron Milán y Lombardía desde el siglo XIII en adelante. Según Stuart Kaplan, erudito y coleccionista de cartas del tarot, existen aproximadamente 15 barajas diferentes del grupo llamado Visconti Sforza, dispersas en museos y en bibliotecas de todo el mundo, pero también en colecciones privadas. De algunas de ellas solo quedan unas pocas figuras o cartas individuales. Las barajas Visconti Sforza más famosas son las tres que voy a enumerar a continuación: la llamada Visconti di Motrone, la Brera Brambilla y la Piermont Morgan Bergano. Las cartas originales de estos mazos están dispersas en 3 lugares, principalmente Morgan Library and Museum en Nueva York, la Accademia Carrara en Bérgamo y la Pinacoteca di Brera en Milán. La creación de la baraja Visconti Sforza, considerada una de las más antiguas y completas que se conservan del siglo XV, se atribuye tradicionalmente al pintor e iluminador italiano Bonifacio Bembo. Aunque es la atribución más aceptada, algunos historiadores del arte sugieren que las cartas fueron realizadas por su taller o incluso por otros artistas como Francesco Sabatari o Antonio Cicognara. Las cartas fueron encargadas originalmente por Filippo Maria Visconti, duque de Milán, y posteriormente por su sucesor y yerno, Francesco Sforza, para celebrar eventos importantes como el 10º aniversario de su matrimonio en 1451. En aquella época, hacia 1450 aproximadamente, no se utilizaban para la adivinación, sino como un objeto de prestigio, como ya hemos dicho, para un juego de naipes conocido como triunfos. El ejemplar conocido como mazo Cariail o Visconti di Motrone, datado hacia el 1441-1442,
es una joya iconográfica que desafía las normas actuales del tarot. Mientras que un mazo estándar tiene 78 cartas, se estima que este original constaba de 86 o quizás 89 naipes, una estructura expandida probablemente comisionada para una figura central de la corte, Bianca Maria Visconti. Su mayor singularidad radica en la corte, que presenta 6 figuras por cada palo, en lugar de las 4 habituales. Cada palo incluía un rey, una reina, un caballero masculino, una doncella o amazona o caballero femenino, un paje masculino y un paje femenino que era una doncella acompañante. Esta paridad de género, sumada a la inclusión de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, eleva el juego a un programa de edificación espiritual que rompe con la estructura tradicional. La presencia de estas figuras femeninas de alto rango sugiere un papel protagonista de la mujer en la iconografía y el uso de este mazo específico. Se usaba para revelar la fortuna, la realidad frente al mito. Existe una discrepancia notable entre la visión popular actual y la realidad histórica del 400. En la Milán de Bonifacio Bembo, la figura de el mago o bagatella no era un estafador callejero o un juglar, sino un filósofo natural o un demiurgo, que en la filosofía platónica era una divinidad que creaba y armonizaba el universo. La investigación iconográfica vincula esta carta con las representaciones del planeta Júpiter, el astro que ejerce una influencia benigna de dignidad y de paz, según el Liber Introductorius de Michael Scott, quien fuera un iatromatemático, es decir, un médico y un erudito escocés, además de ser alquimista, filósofo y astrólogo. La metamorfosis del mago, del estafador al arquitecto del cosmos. Sentado ante su mesa, este mago actúa como un mediador que equilibra las fuerzas del cosmos a través de objetos que representan los 4 elementos de la alquimia. El personaje no realiza trucos de feria, sino que actúa como un demiurgo, es decir, como un creador. Bajo la mirada del especialista, los objetos que está manipulando representan elementos de la creación, es decir, la alquimia en su estado más sublime y puro. El cuchillo simboliza el fuego o el aire. El vaso representa el agua. Las piedras o dados simbolizan la tierra. Y el objeto blanco y redondo representa el aire o quizás, y mejor, el espíritu. Sosteniendo su vara de mando, este mago es la encarnación del ideal renacentista, el hombre que a través del conocimiento y el equilibrio de las fuerzas del cosmos logra dominar la naturaleza. Despierta, poder antiguo, y muestra tu luz. Que los elementos respondan a mi llamado. Así se forja la magia. El misterio de las sombras. O el enigma de las cartas faltantes. En el mazo Piermont Morgan Bergamo, el más completo que se conserva, se observa un vacío intrigante. Faltan la torre, el diablo, el 3 de espadas y el caballero de oros. Al carecer de numeración original, los historiadores debatimos si estas figuras, entre comillas, oscuras, fueron omitidas deliberadamente para evitar temas nefastos
o de mal augurio durante las sesiones de juego en la mesa cortesana, manteniendo así el decoro del entretenimiento noble. Pero también hay que meternos en la mentalidad de la época. La iglesia era el poder dominante, y estas figuras como el diablo quizá fueron eliminadas precisamente por la oscuridad que representan, o la torre que representa la caída del poder, entre otras cuestiones, o el 3 de espadas que representa el dolor, el martirio, la tortura. Tal vez por eso fueron descartadas o destruidas, deliberadamente o no, quizás para evitar temas nefastos, porque eran arquetipos o simbolismo de mala fortuna en las mesas de juego cortesanas. Sin embargo, estos naipes no eran meras piezas de exhibición, eran objetos vivos. Hacia el 1480, artistas como Antonio Chicoñara y posiblemente Benedetto Bembo realizaron reparaciones y pintaron reemplazos para cartas dañadas o perdidas como la templanza, la fuerza o el sol, para mantener el mazo funcional. Estas adiciones, es decir, estas cartas nuevas, prueban que los naipes se usaron activamente durante décadas en las cortes de Lombardía antes de convertirse en las reliquias que hoy admiramos en los museos y en las bibliotecas. Team Tarocchi, escaneando el siglo XV con tecnología de vanguardia. En la actualidad, el Team Tarocchi es una colaboración internacional de 13 especialistas de instituciones como Yale, la Morgan Library, el Metropolitan Museum of Art, el Met, y la Venaria Reale de Turín. Han desvelado su composición química, es decir, de qué están hechas las pinturas de estos mazos. Utilizando el sistema de escaneo por fluorescencia de rayos X, llamado Bruker M6 Jetstream, se han mapeado los pigmentos de forma no invasiva, revelando hallazgos asombrosos. Bermellón auténtico, la presencia de mercurio y azufre confirma el uso de este pigmento para los rojos. Azules preciosos que se identificó con el lapislázuli o lazurita y la azurita, materiales que en el siglo XV eran más costosos que el propio oro. Aparte de los colores, otro descubrimiento fue la técnica del tarocato. Se detectó el uso de punzones para crear texturas tridimensionales sobre las láminas de pan de oro que otorgaban relieve a las figuras. Existe una deliciosa ironía en emplear escáneres de partículas del siglo XXI para realizar las sutiles pinceladas de artesanos que trabajaron hace 600 años aproximadamente, confirmando que cada naipe era una joya de la tecnología y el arte de su tiempo. Además, se constata con esto que eran artículos de verdadero lujo y que no estaban al alcance de los más pobres o de la gente del común, porque cada naipe era una joya, tanto del arte como de la tecnología de su tiempo. Conclusión: el tarot como mapa del alma. Los naipes Visconti representan el eslabón perdido entre el simbolismo medieval tardío y el esplendor del humanismo. No estamos ante un simple juego de azar, sino ante un libro de filosofía visual que organiza las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, los astros, el sol, la luna, las estrellas y el orden social de su época, en una era en plena metamorfosis. Al final nos queda una pregunta que ha resonado desde el Renacimiento hasta nuestros días. ¿Es el tarot un simple sistema de adivinación o fue siempre un mapa del alma para que el hombre
comprendiera su lugar en el cosmos. La respuesta misteriosa y brillante permanece grabada para siempre en el oro y en el lapislázuli de estas cartas eternas. Su verdadero significado quizá permanezca inalterable, grabado en el pan de oro, en el lapislázuli y en el punzonado de la técnica del tarocato, mucho más allá de los velos esotéricos que se le impusieron en siglos posteriores. Conversaciones a la luz del tarot. El podcast que explora el arte, la historia y la sabiduría de los arcanos más allá de las predicciones.